Hola, ajedrecista. Hoy te traigo una regla fundamental para que sepas cómo crear un plan en ajedrez y, sobre todo, en qué parte del tablero debes atacar. Si ya no eres principiante, sabes que no siempre hay que ir directo a dar mate al rey. Pero la pregunta es, ¿dónde debemos jugar entonces? Para responderla, vamos a viajar en el tiempo. Nos encontramos en Alicante, 1978. Se enfrentan el gran maestro Alexander Beliavsky contra Antonio Ángel Medina García. Quédate hasta el final porque una vez que veas este concepto estratégico no podrás dejar de verlo en tus partidas y vas a saber siempre dónde tienes que atacar. La partida comienza con una apertura española tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Estamos en la apertura española. Después de A6, alfil A4, lo más jugado, pero ahora Medina se decide por D6, entrando en lo que se conoce como la Steinitz diferida. ¿Por qué es diferida? Porque la variante Steinitz, la defensa Steinitz, se juega directamente con D6. Y aquí lo más empleado por las blancas y lo mejor es hacer D4. Y después de, por ejemplo, la captura y la captura, pues se va a llegar a este tipo de posiciones donde el blanco al final va a terminar capturando en C6, se van a doblar peones y se va a llegar a este tipo de estructura donde el negro va a tener peones doblados aquí. Si no sabes cómo enfrentarte a esta estructura, te recomiendo que veas un vídeo que te voy a dejar en la descripción que trata justo este tema de los peones doblados para que sepas qué tienes que jugar y va a hacer que empieces a ganar partidas una detrás de otra en este tipo de estructuras. ¿Por qué Medina decide entrar en la variante diferida? Porque, en cierto modo, evita la jugada de D4, ya que si ahora el blanco hace la jugada D4, tiene un problema, y es que nos van a hacer la jugada B5 atacando el alfil y me van a poder capturar este peón, caballo por D4, y si el blanco intenta recapturarlo inmediatamente, tiene que tener mucho cuidado porque se ha dejado un truco y el negro gana. Si quieres para el vídeo, intenta encontrarlo tú. Sí, gana con la jugada C5 atacando a la dama y una vez que la dama se quite, vaya donde vaya, da igual, me van a hacer luego C4 y cuidado que el alfil se te ha quedado encerrado y pierdes una pieza. Así que la variante diferida, la idea principal que tiene es evitar ese D4 tan rápido de las blancas. Por eso Beliavsky pues lo prepara primero haciendo C3 para poder hacer D4 y el alfil no se va a quedar encerrado, ahora tiene un huequecillo para escapar si me lo atacan, ¿no? Bueno, alfil D7 para salir de la clavada y ahora D4, ya que ya no está el truco de atraparme el alfil, pues el blanco juega en el centro. G6, esto es lo más empleado por las negras en esta posición, y aquí lo más empleado es enroque, pero Beliavsky hace una jugada muy interesante, que hay pocas partidas en la base de datos realmente, y es la que mejor puntúa para las blancas, así que si juegas el peón D4 y tu rival te va a hacer alguna vez la defensa Steinitz diferida, apúntate esta jugada que es muy interesante, que es alfil E3, preparándonos para defender bien este peón, ya que el negro quiere atacármelo con una, dos y tres piezas, yo lo quiero defender con una, dos y tres piezas para poder sacar el caballo por D2 y que el peón esté bien defendido. La partida sigue con alfil G7, como digo, metiendo presión en el centro, y ahora caballo BD2, la idea del blanco. Para eso hemos sacado el alfil por E3, para dejar bien defendido el centro blanco y no perder el peón ahí, ¿no? Ahora dama E7 y D5. Y aquí entramos en el concepto fundamental que te voy a explicar hoy, que es la teoría de la flecha. Según donde apunten tus peones, es donde vas a tener que atacar. ¿Por qué? Porque vas a tener más espacio para llevar ahí tus piezas. Eso hace que tú tengas ventaja en ese sector del tablero, puedas llevar más piezas, puedas crear ahí un ataque y el rival lo va a tener mucho más difícil para defenderse porque al no tener espacio no va a poder llevar piezas a defender. Te lo voy a explicar más tranquilamente. Los peones del blanco apuntan hacia el flanco de dama. Por lo tanto, aquí es donde el blanco tiene el espacio. Y es, por lo tanto, donde tiene que atacar, porque le va a ser fácil llevar piezas a ese sector para crear debilidades al rival, ganar material y finalmente ganar la partida. ¿Qué tiene que hacer el negro por su parte? Pues sus peones apuntan al otro lado. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene espacio en el flanco de rey. ¿Dónde tiene que atacar? En el flanco de rey, porque si os dais cuenta, ahí el negro va a poder llevar piezas rápidamente, va a poder avanzar sus peones, crear debilidades, intentar un ataque directo al rey, que si demuestra ser eficaz, pues va a ganar la partida. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder crear un ataque en ese sector del tablero? Pues en posiciones del centro cerrado, como es este caso, donde el centro está cerrado, ¿vale? Las dos columnas centrales están bloqueadas por los peones, pues el juego se desplaza hacia los flancos.
¿vale? Porque en el centro es muy difícil crear ningún ataque. Entonces, la forma de atacar va a ser lanzando los peones, porque al ser una posición cerrada es difícil llevar muchas piezas a atacar en la posición del rival, ya que hay diagonales, columnas cerradas y no voy a poder llevar muchas piezas a atacar. Primero tengo que abrir la posición ahí, donde tengo más espacio, luego poder llevar las piezas y crear amenazas para terminar ganando material. Así que el plan aquí del blanco principalmente es subir el peón de C y atacar la base de la cadena de peones del rival. ¿Cuál es ese peón? Es el último peón que está bloqueado por mi peón, ¿vale? En ese caso sería el peón de D6. Es el último peón que está bloqueado por mi peón, ¿vale? Entonces tenemos que atacar a este peón. ¿Para qué? Para crear ahí una debilidad y luego poder aprovecharnos de ella, crearla más amenazas y hacer que el rival, si quiere defenderla, pues a lo mejor tiene que ponerse pasivo, ¿no? Todo esto lo vamos a ver ahora con jugadas y va a quedar mucho más claro. Bueno, para empezar estamos atacando el caballo, así que el caballo hizo caballo B8 y ya el blanco, sin dudarlo, se lanza con el plan C4. Vamos a hacer C5, vamos a atacar la base de la cadena de peones del rival. Caballo F6, el negro va terminando el desarrollo y el blanco, sin pensárselo dos veces, le mete el peón hasta C5, justo lo que tenemos que hacer. Fijaos qué útil ha sido la jugada de alfil E3 y caballo BD2. Todo esto combina perfectamente con el plan que Velázquez tenía en la cabeza. Ahora el caballo defiende el peón, no me lo pueden comer, el alfil defiende este otro peón, así que la jugada C5 se puede hacer rápidamente. Claro, podría parecer que el negro me puede comer el peón. El problema para el negro es que no es tan fácil, porque va a venir la torre C1, te estoy atacando el peón, te lo voy a recuperar, y este peón luego, una vez que caiga el peón de C5, luego el peón de C7 va a ser muy débil, ¿vale? Porque no va a poder avanzar y va a ser difícil de defender. Si el negro intenta defenderlo con B6, pues va a venir la jugada B4, y ya te estoy entrando aquí, te voy a volver a comer y vas a tener muchas debilidades. ¿Y qué pasa? Que el peón de B4 no se puede comer, ya que si C por B4 te invito a que pares aquí el vídeo y encuentres la mejor jugada para las blancas. Aquí el blanco tiene un bombazo, una jugada muy buena que le da mucha ventaja, que es alfil por B6. Muy buena jugada, ya que no se puede capturar el alfil porque entonces ahora cuidado porque tu rey todavía no se ha enrocado y tiene problemas. Te meten torre C8 y pierdes la partida porque la única jugada para salir del mate es poner la dama en D8 y se pierde la dama. ¿Vale? Aquí el alfil está clavado, ¿no? Así que no es tan fácil comer ese peón y por eso lo que hizo el negro fue enrocar, salir de esos temas de torre C1, torre C8, donde el negro estaba perdiendo, y ahora sí que me amenazan a lo mejor capturar el peón. Así que el blanco lo que hizo fue hacer torre C1, trayendo más piezas para que cuando se abra la posición podamos entrar directamente con ellas al ataque. Ahora el negro decide cambiar un par de piezas, alfil por A4, dama por A4 y caballo BD7, intentando terminar el desarrollo lo más rápidamente posible. Pero ¿qué pasa? Que está tardando mucho el negro en buscar contrajuego. El blanco ya está llegando, ya ha llegado aquí a generar problemas a las negras. Pero el negro todavía no ha empezado ningún tipo de ataque en este sector del tablero, que es donde tiene la ventaja, donde tiene el espacio, donde puede llevar piezas, donde puede crear rupturas y donde puede crear problemas al blanco, ¿no? ¿Qué jugada sería entonces recomendable aquí? Pues sería intentar hacer un caballo F5 rápido, ¿vale? Intentar tocar el alfil, podemos meter F5, luego podemos intentar traer más piezas y el plan del negro es claro, es venir al flanco de rey a buscar contrajuego. Porque en este tipo de posiciones cerradas, si yo consigo crear aquí un ataque, como tengo mucho espacio y el negro no tiene ningún tipo de espacio, aquí, si mi ataque funciona, es muy difícil de defender porque el negro realmente no puede traer piezas a la defensa, ¿vale? Por eso en este tipo de posiciones tenemos que buscar contrajuego rápido, ¿vale? No podemos quedarnos pasivos porque terminaremos perdiendo la partida. Pero bueno, el negro, lo que digo, terminó el desarrollo con caballo D7 y el problema ¿cuál es? Te pueden hacer ya peón por peón y crearte ahí las debilidades, o lo que hizo Beliavsky fue hacer B6, aprovechando que toca el caballo y no se puede avanzar el peón si el negro quisiese cerrar la posición. Así que peón por peón, torre por peón, y ahora vemos aquí las debilidades que vamos a crear y que vamos a poder atacar con blancas, ¿no? El negro ya tiene una posición complicada de jugar aquí. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo, que me ayuda muchísimo. Y deja algún comentario. Hicieron torre F8 intentando buscar contrajuego. ¿Cuál es el problema de este contrajuego? Que es en el flanco de dama. Y aquí, si os fijáis, ¿cómo van a pasar las piezas del negro hasta el sector del tablero? Pues es difícil, ¿no? Este caballo no va a poder. Este a lo mejor sí, pero también es verdad que me lo puedo cargar si me molesta mucho. La dama también va a tener difícil acceso, el alfil también.
atacar aquí para el negro, buscar contrajuego aquí, no es lo ideal, ¿no? El blanco ya decidió cargar su peón de C7 a cambio del peón de B2 y terminar el desarrollo con el enroque. Ahora dama de 8 intentando distraer más piezas a la defensa, pero fijaos que el negro está jugando a defender, ¿no? Cuando debería haber intentado antes buscar un poquito de contrajuego en el flanco de rey. Bueno, están atacando la torre, así que la quitamos, torre C6, creando una amenaza. Ataco el peón y ahora caballo B8. Atacando de nuevo la torre que tiene que volverse a C3, alfil de C8 para defender la debilidad. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que esta torre puede tener dificultades para salir en algún momento, ¿vale? Si viene caballo B3, pues la torre está medio atrapada, ¿no? Aquí el blanco simplemente trajo la otra torre amenazando entrar en la octava fila, atacando la dama, el alfil que está clavado y demás, ¿no? Y podrían venir aquí muchas amenazas, así que hay que terminar el desarrollo con negras, caballo B7, y ahora el problema es que la torre se te ha quedado atrapada. La única forma de intentar no perder la torre es hacer caballo C5. No pierde la torre, pero pierde un peón. ¿Vale? Aquí la mejor jugada es ganar este peón con blancas, que fue lo que pasó en la partida, ya que si, por ejemplo, dama 3 no está mal tampoco, o sea, el blanco tiene ventaja también, pero no es tan claro, porque me van a sacrificar la calidad a por B3 y luego me van a comer este peón. Y entonces el negro va a conseguir sacrificar una calidad por un peón, que es el sacrificio más pequeño que se puede hacer en ajedrez, ¿vale? Es menos sacrificio sacrificar un peón. Y además hemos conseguido un peón central con negras, tenemos dos fuertes caballos, y esto no está tan claro, ¿vale? El blanco está mejor, pero es mucho mejor capturar simplemente el peón como hicieron en la partida. Aquí capturando caballo por C5, peón por C5, alfil por C5, alfil por C5, se cambió todo, tenemos un peón de más y el blanco tiene una ventaja bastante grande. Ahora hicieron dama B6, intentando activar la dama. A cambio de intentar activar las piezas, el negro ha perdido un peón. Un peón pasado que es muy peligroso y que él solo puede darnos la victoria. Bueno, ahora el blanco hizo simplemente H3, haciendo un huequecillo al rey para que no me dé ningún mate, ningún susto. Y torre de 8, intentando pues bloquear el peón pasado. Para que os hagáis una idea de lo mal que está aquí el negro, aquí el módulo lo que recomienda es hacer rey G7. Dejarse este peón para poder buscar contrajuego con la torre por E8, para luego intentar comerse el peón de E4, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que aquí va a venir caballo de 3, van a tocar la torre y no está tan claro que vayas a poder recuperar tan fácil el peón si no lo comes ya. Así que el módulo recomienda comerse este peón ya directamente tocando la dama y después de dama 3, que toca la torre, tenemos que tener cuidadillo ahí, pues torre B1, torre por B1, dama por B1, torre C1, dama B8 y después de D6 está claro que aquí el que tiene las posibilidades de ganar es el blanco, que tiene un peón pasado muy cerquita de coronar y el negro va a tener dificultades para poder bloquearlo debidamente, ¿no? Esta es la mejor línea del módulo, fijaos que es una posición que es muy difícil entrar humanamente aquí, ¿no? Así que en la partida lo que hicieron fue torre de 8, simplemente ya empezando a mirar que ese peón no avance y no me cree problemas ya, pero ¿qué pasa? Pues que me hacen caballo por E5, torre B4 atacando la dama y atacando el peón para recuperarla ahora con negras, pero viene dama C6, caballo por E4, me atacan la torre, así que la torre se quitó a C2, defendiendo también la segunda fila, y después de torre B1 le vino ya ahora el último bombazo, rey H2 para quitarnos el rey de la última fila, que no haya jaques molestos, dama B8 y el último bombazo, torre por B1, dama por B1 y caballo por F7. Muy buena jugada que gana la partida. Si rey por F7, que no pasó en la partida, pues vendría dama E6 y, por ejemplo, torre C7 ya está dando mate, mate en 6, dice el módulo, pero bueno, si no estás muy seguro, también te puedes comer el peón y ganar este final también, ¿no? Tendrías mucha ventaja. Pero bueno, después de torre C7 das mate en 6 jugadas, ¿no? Así que lo que hicieron las negras fue no comerse ese caballo y simplemente pues buscar algo de contrajuego con este jaque, pero es que realmente no hay nada, ¿vale? Hicieron G3 y el negro abandonó. Tiene dos peones de menos, un peón pasado súper peligroso, este caballo que no se puede comer nunca por el jaque y bueno, el módulo ya da una ventaja de +4, ¿no? Una auténtica paliza. ¿Qué conclusiones sacamos de esta partida? Tengo que atacar donde apunte mi cadena de peones. A esto se le conoce como la teoría de la flecha. ¿Por qué quiero atacar en ese sector del tablero? Porque es donde tengo más espacio. Es donde puedo llevar piezas a atacar y mi rival no puede llevarlas. ¿Y cómo tengo que atacar en ese sector del tablero? Con mis peones. Al ser una posición cerrada, lo que tengo que hacer es avanzar los peones para crear debilidades
abrir líneas y una vez que consiga eso, llevar mis piezas a crear amenazas sobre las divinidades que hemos criado al rival. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, compártelo y dale al hype que me ayuda mucho. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando tu ajedrez. ¡Nos vemos!